así como las reformas estructurales que se está presentando en el capitalismo mexicano desde 1982, no lo quisiéramos tocar en estos momentos en virtud del tema que en cuanto a su desarrollo podríamos explayarnos muchísimo más y sí concretarnos en un punto que para nosotros es importante, cuando menos describirlo o hacerlo entender. El punto de toque de esta temática, que claro, hay muchos aspectos a desarrollar, como lo dice el compañero, es de la necesidad que el sistema tiene de la reforma educativa, así como de las reformas estructurales. Luego de este punto es necesario pensar por qué este sistema tiene necesidad de estas reformas y en concreto de la reforma educativa. No sé si podríamos entrar adelante, de acuerdo, sobre ese punto, porque también si nos vamos mucho más a las esencias, tal vez nos compliquemos mucho por la diferencia de enfoque que nosotros tenemos. Si nosotros tomamos el asunto de la educación, vamos a encontrar que en la historia, en los diversos modos de producción sociohistóricos que han existido, la educación contribuye y responde a los requerimientos de este modo de producción. Luego, ¿qué es la educación para el modo de producción capitalista? La educación es la formadora de la fuerza de trabajo que requiere el capital. Es la formadora de recursos humanos necesarios para toda la estructura, así como para la superestructura que le es indispensable. Así, en este caso del modo de producción capitalista internacional y del mexicano actual, ha venido cambiando sus necesidades. Por eso las reformas estructurales y privatizaciones que nosotros conocemos. Y en consecuencia también las reformas educativas en todos los países capitalistas del mundo. En México, la educación pública, liberal nacionalista y antiimperialista, que se estableció fundamentalmente desde la Constitución de 1917, respondía precisamente al desarrollo ascendente del capitalismo mexicano, o sea, nativo. Pero años antes y básicamente desde 1982, esta educación ya no respondía a los requerimientos del gran capital imperialista mexicano y transnacional. Precisamente con lo que José Luis nos acaba de describir cómo estaba la situación hasta antes de 1982. Hasta ese momento o años antes sí respondía, pero después ya no. Precisamente por eso la instalación, la implementación del modelo económico neoliberal. En este sentido, precisamente se abona lo que nosotros aquí vamos a exponer, que es en esta situación se plantea implantar el nuevo modelo educativo. En este objetivo se plantea la reforma educativa, no solamente esta parte culminante del año pasado con las reformas educativas, sino que viene desde mucho más antes. Viene en paquete las reformas estructurales y de privatización con el modelo económico neoliberal desde 1982. Pues. No es que ahora apenas se esté dando eso, sino que ya se viene dando. Con Salinas es cuando empieza a darse las primeras, reformas. Bueno, y habría que recordar cómo poco a poco el PRI fue vomitando su propia ideología, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Primero tímidamente y ahora descaradamente, renuncian a lo que se supone que eran sus fundamentos
Y ahora te das cuenta de que hay priistas que no conocen su historia, que no conocen la historia de su partido y que mucho menos se sienten identificados con la palabra reproducción. Y bien decía el maestro Mónico, la escuela es la que se encarga de dos formas de reproducir al sistema. Uno como reproducción ideológica, ¿no? Que por eso les preocupa tanto la educación de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana contiene ideales que no son acordes al capitalismo. Y la Constitución de 1917 tiene como fundamento el plan del Partido Liberal de Ricardo Flores Magón y el plan de Ayala del Ejército del Sur de Emiliano Zapata. Entonces, la reproducción ideológica del capitalismo, como bien lo dice el maestro Mónico, chocó con estos valores de la Revolución Mexicana. Y ahora tenemos a los priistas renegando de su ideología y de su historia porque la justicia, porque la tierra es de quien la trabaja, porque las ideas de Pancho Villa pues simple y sencillamente no entran, ni las ideas de Lázaro Cárdenas entran, ni las de Ricardo Flores Magón entran, ni la de los revolucionarios del pueblo mexicano entran en los límites, en los restringidos márgenes de los valores capitalistas. Y entonces, esa es una forma, pero la otra es la reducción de los costos. Es decir, esta reforma educativa, junto con todas las demás reformas estructurales, tienen como objetivo reducir aún más el gasto público en servicios sociales. Reducir al mínimo la formación de los trabajadores. ¿Cuál es el ideal del capitalismo? Pues, y es el resultado que esperan de este modelo neoliberal, ¿no? El ideal del capitalismo es que se pudiera obtener dinero sin trabajar, que el trabajador no protestara, que tú al enterrar dinero saliera dinero, ganancia, pero sucede que hay trabajador y que el trabajador tiene necesidades y tiene subjetividad y tiene ideología y tiene religión y protesta. Entonces, la necesidad del sistema capitalista actual es tener trabajadores que no protesten, que no critiquen, como robots que solamente estén dedicados a obtener ganancia, como robots que solamente estén dedicados a trabajar de sol a sol. Entonces, esta reforma educativa, por un lado, nos está imponiendo valores de competitividad, de egoísmo, de indiferencia. Nos está imponiendo valores yo he estado escuchando a algunos profesores, a algunos doctores decir, pues mientras a mí me esté yendo bien, el mundo que ruede. Universitarios plantados en el atomismo, en el individualismo, y ese es el resultado de la reforma educativa. Y como bien lo dice el maestro Mónico, no es hoy y no es a partir de la reforma legal que se hizo el año pasado, sino desde cómo se están abordando los contenidos, los programas de educación, cómo se están organizando políticamente a los profesores, cómo se les está burocratizando y cómo se les está enfrentando a ellos mismos para obtener puntos, para obtener, entre comillas, mejores salarios. Y esto da una estructura muy bien pensada, que no solamente se culminó el año pasado, sino que se está profundizando. Bien. ¿Qué dice al respecto, profesor? No es cualquier situación crítica la que la nacionalista o nativa tuvo en la década de los 70. Es una crisis de sistema y entra en un periodo crítico, un modelo económico que se le agotó todas sus posibilidades de desarrollo, que es el modelo de sustitución de importaciones, que lo generaba este estado de bienestar. Todo el desarrollo que viene desde el siglo antepasado, desde todo el siglo pasado, es un desarrollo capitalista la que tiene México. El punto de toque que empieza a nivel internacional y luego nacional
de esta crisis que nosotros estamos viviendo hasta ahora es, y se da a finales de la década de los 60. ¿Por qué se da la crisis estructural del capitalismo a nivel internacional a estas fechas? Sucede que el desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo llegó a su límite máximo y que rebasa en ese periodo este límite máximo de desarrollo de las fuerzas productivas. Al rebasarse el límite máximo del desarrollo de fuerzas productivas, es decir, desarrollo tecnológico que se aplica en el desarrollo de las empresas o en la productividad de las empresas, hace crisis el sistema. ¿Podrías ponernos algunos ejemplos de este exceso del desarrollo? Sí. Una situación que se viene dando en los países desarrollados es, desde la década de los 60 y que se concreta en este periodo, es que deja la clase capitalista de manera preponderante y aumentativo, gradualmente, la función histórica de los capitalistas. Ya no le es rentable al capitalista el invertir en la esfera productiva. Y de tal manera que se evade en cierta manera y predomina o invierte mucho más en la economía especulativa. De esta manera, con el desarrollo de la fuerza productiva, decae la explotación de la fuerza de trabajo y en esta situación hace crisis. Si nosotros vemos esta situación neurálgico en el sistema capitalista a partir de las décadas de los 70, en esta parte del tiempo, de la historia de México y del desarrollo capitalista mexicano, es mucho más claro. Pero hacia 1982, con esta situación, el modelo económico de sustitución de importaciones aunado, concretizado en la parte de que aumenta la inflación a niveles estratosféricos, así como la deuda externa también, y de la misma forma los precios del petróleo están por los suelos o bajan considerablemente, truena y hace agotamiento de este modelo económico. En esa situación hay nuevos requerimientos del capital nacional, por lo cual se decide implementar el modelo económico neoliberal. Esto es muy interesante. No voy a explayarme un poco sobre esto, pero sería puntual esta parte, verlo en otra, desarrollo de tema. Bueno, yo quisiera tomar la palabra otra vez, porque has dicho algo que me parece que es polémico, ¿no? Dices, el desarrollo de las fuerzas productivas ha llegado a su límite. Bueno, estoy de acuerdo con eso. Me gustaría que dieras algunos ejemplos para ver si coincidimos. Y lo otro, dices, ¿se ha reducido la explotación del trabajador, de la fuerza de trabajo? No. El capitalista, a nivel general, está dejando la explotación de la fuerza de trabajo. Lo está disminuyendo. Pero ¿cómo me puedes decir eso si vemos que se incrementa la tasa de explotación del trabajador? Si el trabajador cada vez... Con lo que queda. Pero la tasa de explotación se está incrementando, no se está reduciendo. No, con lo que queda, porque la parte de la esfera de la economía especulativa está alto. No. Bueno, a lo que me refiero es, la tasa de explotación al trabajador se le explota más. Sí, se le explota. Se le explota más. Se incentifica. Se intensifica la explotación del trabajador. De la fuerza de trabajo. Ok, entonces no se reduce. Se reduce la cantidad de trabajadores explotados formalmente. Exactamente, también formalmente.
pero esos trabajadores que se reducen en el ámbito formal van a incrementar el ámbito informal y además se degradan porque van hasta el mercado laboral del narcotráfico.